Cuando nos sentimos solos es porque realmente ese sentimiento de soledad aflora en nuestra alma, en nuestro espíritu, o es que no sabemos percibir bien ese sentimiento. Manuel Jesús Padilla, buenas tardes. Esa es la clave. Yo creo que realmente es esencialmente al ser humano la condición de la soledad. Cuando nacemos y ya dejamos de estar conectados con ese cordón umbilical con la madre, podemos pensar estamos solos. Yo siempre he pensado estamos solos dentro de nuestra piel. Pero es verdad que dentro de nosotros, por otra parte, hay información, material, genético, incluso de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y por otra parte, en la educación que nos van a dar también va calando mucho de lo que hay. Con lo cual yo creo que en el fondo realmente no estamos solos nunca. Y más porque vivimos en sociedad. Pero también es cierto que muchas veces el sentirnos solos puede tener un viso de realidad que a la persona condicione notablemente. Y cuando hablamos de la soledad, ¿realmente, Manuel, estamos hablando de...? Mira, cuando hablamos de la soledad yo pienso que de lo que hablamos es de ese sentimiento de no comprensión, de no sentirse escuchado, de no sentirse reconocido por los demás, de no sentir que los demás te contemplan como uno, como único, como una persona interesante. Y eso en el fondo podría ser lo que es la soledad auténtica. Pero la realidad es que verdaderamente la soledad es, por una parte, un sentimiento, algo que sentimos y que podemos nosotros acabar con ella simplemente cambiando nuestra forma de pensar o de sentir. La soledad, la mayor parte de las veces sentida y no es real, y se siente de manera más profunda cuando tenemos mucha gente alrededor. Efectivamente, es el dicho este popular, ¿no? La soledad más grave y más triste es la que vivimos, la que sentimos cuando estamos rodeados de tanta gente y vemos que los demás no acaban de comprender el cómo nos sentimos, el cómo somos, el cómo pensamos, y por supuesto no nos reconocen y no nos identifican como la persona que somos nosotros. Esa yo pienso que es la soledad más triste, la que la persona relaciona con que está en contacto con multitud de personas, pero con ninguna de ellas conecta realmente y ninguna de ellas conecta realmente con Es decir, es por poner un ejemplo, como cuando decimos que tenemos muchos amigos, realmente no son tales amigos, es apostar por la cantidad o casi por la calidad. Decimos que tenemos muchos amigos en redes sociales, en Facebook. No, si yo tengo muchos amigos, conocemos, pero realmente los verdaderos amigos, como se suele decir, se cuentan con los dedos de una mano. Yo a muchas personas les hago la siguiente reflexión: cuando salen y están en una fiesta o en un ambiente festivo y tal, a la mañana siguiente suelen contar, pues mira, estuve ayer, había allí un montón de gente. La pregunta clave sería, bueno, ¿y cómo te sentiste? Porque si te sentiste conectado, genial, pero si te sentiste aislado entre esa gente, ¿de qué sirvió tanta compañía, entre comillas, ¿no? Bueno, la clave para combatir la soledad, más que la clave, son las claves para combatir la soledad. ¿Cuáles son, Manuel? Mira, la primera es hacer una reflexión personal y darnos cuenta de que es una elección casi filosófica. Es decir, estamos solos si nosotros decimos que estamos solos. Y si nosotros entendemos cómo son nuestras relaciones con los demás, incluso con nuestros familiares, o con nuestros ancestros, con nuestros padres, vamos a pensar realmente que no estamos solos, que nunca estamos solos, que estamos siempre conectados. Y otra cosa que se puede hacer, Rafa, que es conectarse con los demás mediante conducta, olvidarse de pensar tanto y ponerse en acción. Bueno, pues vamos a salir de casa y vamos a conectar pues en el gimnasio, vamos a conectar en el trabajo, vamos a establecer... Me he apuntado a un taller de pintura. Por que sea, o voy a dar un paseo y voy a ir a un sitio donde esté más frecuentado por personas, y a partir de ahí pues se establecerán roces y contactos, siempre contando con que yo tengo que tener la voluntad de hacerlo. En el fondo siempre también hay que guardar un espacio para personas que verdaderamente se pueden sentir totalmente incomprendidas, y esas personas tendrían que hacer, la clave sería hacer un esfuerzo de expresión. Porque al final siempre vamos a encontrar a alguien que verdaderamente esté dispuesto a escucharnos. Aunque no nos comprenda, por lo menos estará recibiendo nuestro mensaje. Más consejos para combatir la soledad. Mira, lo primero es aceptar que verdaderamente al final hay una grandeza que tiene el ser humano, es que cada uno de nosotros es distinto, totalmente distinto de los demás. Con lo cual, el sentirse solo, pues prácticamente puede ser una expresión de una realidad auténtica, y es que no hay nadie como yo, con lo cual
nadie te va a comprender igual que tú, ni aun siendo gemelos monocigóticos, que son los gemelos exactamente lo más parecido que hay. Pues ni así, porque una vez que nazco ya me desarrollo de una manera diferente, ¿no? Y luego es abandonar ese sentimiento propio de soledad, es decir, dejarlo, apartarlo y centrar la atención en otras cosas. Yo creo que en este momento muchos de los compañeros psicólogos lo que promueven es que la atención es el gran enigma para resolver muchas situaciones, y entre ellas, por ejemplo, esta de la soledad, porque la soledad es un sentimiento. Si centramos la atención en otros asuntos, en otros aspectos, pasará a un segundo plano la importancia que nosotros le damos a sentirnos mejor o peor. Que muchas veces quizás sea mayor. ¿Soledad o no soledad? Es decir, ¿es bueno la soledad o cómo la podemos utilizar a nuestro favor? Mira, utilizarla a nuestro favor es lo que yo decía, es decir, si nos sentimos verdaderamente únicos, diferentes, pues será maravilloso, porque creo que la unicidad, el ser una persona que es totalmente diferente a los demás y que se puede hacer a sí mismo, es genial. Pero por otra parte, también es verdad que es una semilla de fertilidad el que yo pueda buscar que otras personas no se sientan solos, y eso hace que mi soledad tenga un sentido. Es una soledad del que busca que no haya soledad en los demás. Manuel, una pregunta. Puede haber veces que la mente, el subconsciente, nos pueda traicionar. Y hay gente que se sienten sola, pero realmente no lo están. Y victimizan esa soledad. ¿Por qué se da este tipo, no sé si la expresión es la correcta, por qué se da, me estoy sola? Sobre todo, yo conozco a personas que están rodeadas de su familia, sus amigos, y están siempre que solo me siento, que sola estoy, hay que ver que no tengo a nadie que me acompañe, que ve, cuando esa no es la realidad. Es una manera de llamar la atención. ¿Por qué sucede eso? Porque cumple siempre una función. Decían algunos maestros, dicen algunas escuelas, que lo importante no es preguntarse el por qué, sino el para qué. Es decir, si una persona se siente de esta manera que tú estás sintiendo o se expresa de esa manera que tú estás comentando, eso tiene una utilidad para esa persona. Esa persona establece algún tipo de vínculo precisamente con los demás a raíz de esa idea. Mira que solo estoy, mira que mal me siento, nadie me atiende, con lo cual cuando llegan a establecer un contacto con los demás lo utilizan para hablar de este tema. Yo pienso que hay que preguntarse para qué. Y así averiguaremos. Esas personas utilizan la idea de me siento solo para estar conectados con los demás, curiosamente, paradójicamente, ¿no? Bueno, pues tenemos que aprender a lidiar este sentimiento de la soledad. Y también la soledad, no lo digo yo, lo decís vosotros los expertos, es positiva para el alma, para reflexionar, para uno adentrarse en ese mundo interior, para alejarnos casi del mundanal ruido. Hombre, todo en su justa medida. Fíjate, cuando tú te sientes solo, ¿no podría ser una señal de que efectivamente tú eres el que debería de comunicarte mejor con los demás? Y al mismo tiempo sería una señal de que es momento de pensar un poco sobre ti, sobre tus necesidades, sobre tus gustos, sobre tu forma de ser. Con lo cual, la soledad cumple una función, te está dando un aviso. Mira, cuida un poco de cómo eres, porque parece que hay algo que a ti mismo no te gusta de ti mismo. Y segundo, cuida el cómo te comunicas a los demás, para que realmente esa comunicación franca te haga sentir en contacto con los demás y a los demás en contacto contigo. Con lo cual, escuchemos. Yo siempre digo que debemos escuchar a las emociones o los sentimientos, porque nos están transmitiendo cosas que nos van a ser útiles para mejorar y conseguir lo que queremos siempre en esta sección, ser más feliz. Estamos en un mundo muy conectado, en el mundo en el que tenemos a nuestro alrededor a mucha gente, pero hay veces que nos sentimos solos, que es la gran paradoja de estos tiempos, de esta época en la que nos ha tocado vivir. ¿Cómo tiene el individuo, cómo tiene la persona que intentar ser más sociable para evitar esa soledad? Tú lo has dicho antes. ¿Cuál es el paso, la timidez? ¿Qué tiene que vencer? Yo creo que hay un par de cuestiones importantes, y una sería la cantidad. Efectivamente, yo pienso que es interesante apostar por una cantidad de contactos, y una cantidad que no sea ni excesiva ni demasiado poca. Es decir, cuando tenemos excesivamente pocos contactos con los demás, podemos tener un sentimiento de soledad. Pero tener demasiados contactos y no centrarnos en alguno también puede provocarnos soledad. Yo pienso que eso hay que administrarlo. Pero por otra parte, tú lo decías antes, la calidad del contacto que hacemos con los demás es fundamental. Cuando tú estableces un contacto verdaderamente cálido, verdaderamente emotivo, verdaderamente auténtico, entonces se acallan todas las voces que dentro de ti dicen que te encuentras solo. Es cuestión de buscar
pocas, esas amistades o esos contactos que se cuentan con los dedos de una mano, pero que van al fondo del alma y que van a la realidad de la relación entre las personas. Ya que tú estás hablando de contacto cálido, a mí me gustaría contactar con una chica que le tenemos un especial cariño, que hablando de calidez nos habla muchas veces de tiempo bueno, de solito, y ya que hemos tenido estas bajas temperaturas durante